De vientre, madre tierra, ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí en el portal de Tosi de Mascalitos. Si no me conoces, soy María Elena Olvera y espero que estén todos y cada uno de ustedes muy bien en su entorno inmediato. De igual manera, agradezco mucho el tiempo que se toman para visualizar los videos, así que también aprovecho para que te suscribas al canal y seguir creando, para que yo pueda seguir creando más contenido como este. Y bueno, como el título lo dice, voy a hablar o compartir un poco del tabaco. Nicotina tabaco o nicotina rústica, de la cual existen unas 60 variantes de hojas de tabaco. Obviamente van a crecer dependiendo el clima, dependiendo su cultivo, van a generar ciertas características. Y bueno, también tienen otros nombres, por ejemplo, Bari en Colombia, Besiet, lo que viene siendo en esta planicie central, digamos, de Mesoamérica. Creo que es Haití, en la parte peruana. Pero bueno, va mucho más allá el tabaco. Normalmente es una de las plantas mayormente explotadas, digamos, por toda la industria, en el sentido, pues obviamente por sus hojas, pero también es por sus resinas, por sus aceites, para hacer pinturas, para hacer insecticidas, porque es un potente insecticida. Pero su consumo de alguna manera va mucho más allá que el puro placer de fumar por fumar. Realmente ha sido una de las plantas mayormente valoradas, digamos, en el curanderismo tradicional en todas las culturas, porque obviamente es una planta netamente americana o del continente americano, que ha sido utilizada por gran cantidad de culturas ancestrales, con muchos de sus usos y costumbres en tratamientos de muchos padecimientos. Y bueno, el tabaco o el Besiet de alguna manera ha sido utilizada en estas cuestiones de rituales ceremoniales por esas grandes características que conlleva. Es decir, nos conlleva o nos lleva a entrar a esa parte del inconsciente o esa parte subconsciente del ser humano, a penetrar esas profundidades para poder sacar algunas situaciones o conectar con esas cuestiones divinas. Pero tiene sus dos polaridades que muchas veces es difícil entenderlas cuando se dice, no fumes. Pero no nos dicen o no se dice por qué no se debe de fumar. ¿Cuál es lo que ocasiona esta maravillosa y magnífica planta que es el Besiet o tabaco? Híjole, ya se está oscureciendo, pero bueno, vamos a seguir hablando de esta parte mística del tabaco. Obviamente la planta proviene de, digamos, entre el Ecuador y del Perú. Es una planta amazónica, de la medicina tradicional amazónica. Es una planta que de alguna manera también deja vestigios aún, diciendo que es una planta que tiene dos realidades o esas dos polaridades, y esas dos polaridades de alguna manera pueden llevar a lo más elevado de la conciencia, a esa parte sagrada, pero también baja la densidad, llevando a lo más profano de lo que es la medicina del tabaco. Obviamente esta planta digamos que se empieza a estudiar después de los años 60, se empieza a indagar mucho sobre sus propiedades químicas, y esas propiedades químicas, ya que van saliendo todos los componentes, de alguna manera lo catalogan como una delirógena, es decir, que provoca delirios. Obviamente en la parte maya también mencionaban al tabaco como sicar. De ahí proviene la palabra cigarro. Pero bueno, vamos a ver algunos de sus componentes, sus componentes químicos, que dentro de lo que destaca siempre es la nicotina, que es lo que genera de alguna manera la adicción, pero también están sus fenoles, que de ahí sacan ciertas como resinas, y también genera
¿cómo se dice? Un inhibidor de dolor. También están las proteínas, por supuesto. Tiene amoníaco, que de alguna manera es el limpiador, pero también tiene, ¿qué más tiene? Arsénico. También tiene, obviamente, la parte nitrogenada, que no está tan nitrogenada como otras plantas enteógenas, que tienen bastante nitrógeno. Esta no tanto, no está tan nitrogenada, pero también tiene carbohidratos, hidratos de carbono, perdón, no de carbohidratos, no, hidratos de carbono. Y por supuesto también tiene plomo, también tiene proteínas, y también tiene bisopireno, y tienen una gran cantidad de componentes químicos. Dentro de esos componentes químicos es como un gran purificador, pero también estos mismos componentes son como mutadores de las células, que puede generar todos los padecimientos que ya conocemos del tabaco. Y bueno, como acabo de mencionar, bueno, sí me salí porque sí estaba muy oscuro allá adentro. Está más calientito, pero aquí afuera es como frío, pero hay luz. Y como les acabo de mencionar, es una planta delirógena. Y en este concepto de plantas sagradas, plantas espirituales, plantas enteógenas, digamos que existen cuatro digamos, no variantes, como categorías en donde se encuentran muchas de ellas. Por ejemplo, están las alucinógenas. Las alucinógenas inhiben el dolor, provocan visiones, por supuesto, generan como dos realidades. Todas las plantas van a generar dos realidades, sobre todo las enteógenas, por su alto contenido en nitrógenos y en algunas otras sustancias que conlleva cada una de ellas. Obviamente, entre ellas, estas alucinógenas se encuentra de mayor a menor grado. Por ejemplo, está el peyote, que normalmente tiene la mescalina, y por supuesto ¿cómo se llama? Los hongos alucinógenos, sí, creo que sí se llama así. Y por supuesto también están las otras plantas que son, ¿cómo se llama? Inductoras al trance. Es decir, son plantas que normalmente van a generar en el cuerpo, van a hacerlo más lento, lo van a relentalizar, comúnmente así se llama. Se genera mucho más imaginación, como mucho más contexto con esa parte, obviamente, emocional, de expresión. Y por supuesto también inhibe mucho el dolor, pero también inhibe muchas situaciones que no se deben de inhibir. Entre ellas se encuentra obviamente la cannabis, de pastora, que normalmente actúan relentalizando el organismo. Aquí es donde se encuentra en esta categoría. Por otro lado están los cognodislépticos, que normalmente esta función o esta categoría es donde se encuentra la imaginación también. Tampoco genera muchas visiones, pero aquí se encuentra en la famosa oluluki. Esta planta que también inhibe mucho de la realidad, y aquí está con manto de virgen, por supuesto, que genera esa situación. O bolsa de pastora, no, creo que es manto de virgen. Aquí se encuentra. Pero por supuesto está esta otra parte, la otra parte, ¿no?, que les acabo de mencionar, que es de la parte delirógeno. Al provocar delirios, estas plantas, o en esta categoría, se encuentra, por supuesto, que está más evocada o abre un poco más la conciencia al entrar en el inconsciente, y por supuesto aquí evoca esas dos realidades, pero más enfocada, por ejemplo, al mundo místico, mágico, ritual, ceremonial, de conexión. En cuanto a la magia se refiere, a la magia, por ejemplo, aquí se encuentra el toloatzin o el toloache, el agachado, y por supuesto el tabaco, en todos sus géneros, en todas las 60 especies que existen, o que existen más posiblemente. Aquí se encuentra en ese contexto mágico espiritual de el tabaco rústico, o nicotina, o el pesiel. Y bueno, ya que estamos conociendo un poquito del Nahui-Olin, ¿cómo lo dosificamos al Nahui-Olin? Recordemos que el Nahui-Olin también habla de la parte negativa como la parte positiva. Y como lo menciona Sagún, o algunos autores, entre lo profano y lo espiritual. Cuando es llevado a ese 52% de una manera equivocada, de una manera, de un diálogo negativo, o de un diálogo del Dios interno con el Dios supremo, obviamente puede generar
principalmente adicción. En segundo, va a generar, ay, es que hay mucho ruido allá afuera, bueno, no afuera, externamente, porque yo estoy afuera. Bueno, va a generar la adicción, por supuesto, va a generar también problemas de enfisema pulmonar, cáncer de esófago, cáncer de pulmón, cáncer, muerte, por supuesto, problemas coronarios, problemas de hipertensión, o sea, va a generar una serie de patologías de alguna manera de una densidad o de una frecuencia baja, y eso es por esa mala interpretación de ese diálogo interno, porque es una planta de poder, es una planta de diálogo, es una planta de pedimento, de conexión, de hablar con Dios o con esa divinidad, llámese el de los 1000 nombres, el gran espíritu, conciencia divina, el nombre que le queramos poner. Vemos ahora en esa parte de su contexto de 52%, pero en esa parte medicinal, aplicada por estas cuestiones del curanderismo. Por ejemplo, en la medicina tradicional mexicana, por ejemplo, los totonacos usan la maceración del tabaco con colorín macerado para untarse en el área donde hay tumoraciones, para abrirlas, es decir, explotarlas o sacarlas, liberarlas. Pero en la medicina tradicional amazónica, el tabaco era utilizado, o es utilizado más bien hasta la fecha, para ceremonias y varios ritos. Entre ellos es hacer el mapacho, es decir, una bebida a base de hojas de tabaco, ya sean extractos, maceraciones o por supuesto infusiones, para provocar una depuración previo a ceremonias como la ayahuasca, previo a ceremonias de alguna manera depurativas, para entrar en una limpieza interna antes de una ceremonia de ayahuasca. Y también era utilizado o es utilizado, no sé, hasta el día de hoy, que es aplicado para ceremonias, por ejemplo, de la segunda edad, es decir, de los 13 años, donde se le daba todo el humo a la persona que iba a cumplir 13 años, porque entraba a una etapa que es la adolescencia. Y por supuesto también era utilizado en el parto. Se colgaban, está lloviendo, bueno, pues a ver hasta dónde nos deja. Se colgaban las hojas del tabaco, el pesiet, para ahuyentar los malos espíritus y por supuesto para tener un buen parto. Es decir, el tabaquito ayudaba a eliminar esos malos espíritus, y también cuando había complicaciones o el parto había sido muy traumático. Es decir, muchas veces el parto generaba mucha debilidad, entonces aquí se realizaba una serie de composición de la sal de mar con orina, y se daba una friega en todo el cuerpo de la parturienta o de la recién aliviada, y después se metía al temazcal. Una vez que ya recibía el baño de temazcal, ya tenían preparado el tabaco, el pesiet, con romero, con pirul, hay unos con canela. ¿Para qué? Para darle una friega a la parturienta y por supuesto generar calor, ya que el parto es asociado con frialdad, y el tabaco o el pesiel es como una planta de fuego, ya que necesitaban meter calor a una mujer que acababa de dar a luz y que la energía estaba muy baja. Por supuesto, también es utilizado en el curanderismo para sacar la enfermedad. Es como para muchos se puede ser incongruente, como que genera enfisema pulmonar, genera cáncer, y como por otro lado sirve como para hinchazones, para retención de líquidos, sirve para el cáncer, como que también sirve para cuestiones coronarias, por ejemplo, también sirve para, ¿cómo se llama? Como cataplasmas, cuando hay mucha inflamación en el cuerpo, como que también sirve para el Alzheimer o problemas de esquizofrenia, pero estos obviamente son transdérmicos, es decir, en estas patologías de estas dos, que es Alzheimer, ¿cuál se llama el otro? Que es Parkinson, y por supuesto esquizofrenia, son transdérmicos, es decir, baños
de tabacos musculares en maceraciones con alcohol. También es para, obviamente ayuda mucho en estas partes musculares, gota, artritis. Entonces es una excelente y magnífica planta de poder. Hoy en día, como ustedes saben, también nuestro PCIET o nuestro tabaquito, nicotina rústica, dentro de sus especies, se dice que esto es como lo más natural. Una vez que ya el tabaco contiene algún tipo de marca, ya tiene de alguna manera, ¿cómo se llama? Algún tipo de químico. Ya cuando tiene esas marquitas ya es como algo ya que ya está adulterado y todo eso. Pero eso también habla de una conciencia. Es decir, hay veces que puede tener todos los componentes químicos negativos, pero si hablas y rezas con la planta, créeme que no va a suceder de esa manera. Por otro lado, también es importante mencionar que nuestro PCIEL, nuestra nicotina rústica, por ejemplo, es utilizada en muchas formas, ¿no? En rapé, por ejemplo, en el rapé. Se dice que tiene, que está una composición ahí que lleva el rapé, pero que obviamente es inducida por la nariz, y que el rapé también puede generar de alguna manera adicción al rapé. Eso se debe de hacer con conciencia, ya que también al tener el rapé, hay que hacer un video para todo esto, puede generar cáncer. Y tiene un contexto y tiene mucha lógica al momento de ser aplicado el rapé, porque genera. No vas a andar con el rapé nada más ese ratito, vas a andar con el rapé toda una semana. ¿Y cómo están tus pensamientos esa semana? Dependiendo de eso va a generar ese tipo de problemática, digamos, del cuerpo, y que por supuesto el rapé no sale tan rápido, al menos que se haga una depuración, un ayuno, empieza a salir los componentes que están intoxicando el cuerpo. Si lo llevamos ahora al 26% en esa cuestión mental, obviamente el PCIET o el tabaco o nuestra nicotina rústica va a equilibrar mucho los pensamientos, fortalecer el pensamiento, dar como esa limpieza a esos pensamientos impuros, dándole objetividad cuando es bien guiado el tabaco. Ahora que si lo llevamos al 13%, obviamente, de nuestro PCIET o de nuestra nicotina rústica, aquí nos está queriendo decir esa parte emocional, que equilibra las emociones. Obviamente, si el 52% está representando el verbo, está representando el soplo divino, está representando la vibración, aunado con ese 26%, que es la mente, que es el aire, que obviamente el 52% es la tierra, y por supuesto el 26% que es la mente, que es el aire, que son los objetivos, los grandes ideales, y equilibrados con la emoción, la pasividad, de alguna manera, la armonía interna. Por ende va a generar una emanación positiva o negativa dependiendo del contexto del del que fuma, obviamente, porque ya también hay muchas variantes, como hasta cigarros electrónicos, y dependiendo de lo que se esté pensando, diciendo y sintiendo, llega la emanación, llega esa quinta esencia y materializa espiritual o cuestiones profanas. Hay que evitar decir, por ejemplo, deseo, porque eso es ociosidad, es flojera. Yo deseo, quiero decir, hay que me llegue rápido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Por ejemplo, también cuando se habla de salud, por ejemplo, eso se utilizaba en Roma cuando llegó una epidemia, y esa epidemia generaba muerte. Entonces, la salud, a mucha gente de Grecia no les gusta que les digan ni salud ni Dios te bendiga, porque era un sinónimo de muerte y de enfermedad. De ahí viene esa palabra de salud. Entonces hay que evitarla porque es un sinónimo de enfermedad. Para que haya salud tiene que haber enfermedad, por eso a mucha gente no les gusta que les digan salud. Puesto en el 9%, en esa parte divina, mágica, divina, lo excelente. Nuestro tabaco, nuestra nicotina rústica, PCIET, obviamente era aplicado por
de alguna manera, por jerarquías. Desde los sacerdotes, personas de conocimiento, se hacían círculos para poder saber fumar o utilizar el tabaco. Esta planta realmente es sagrada porque tiene mucha conexión, mucho lenguaje y era utilizada por personas conocedoras como los curanderos, por supuesto por las parteras y en algunas ocasiones se los daban a los guerreros para que de alguna manera pidieran o solicitaran la victoria o vencer al oponente. Pero también se les castigaba a las personas, por ejemplo, cuando lo tomaban y lo agarraban sin conciencia, porque sabían que podían atraer el caos o traer de algún tipo de desequilibrio a esa persona. Entonces estas personas eran castigadas, o bueno, a lo mejor no existía la palabra castigo, pero algo como un sinónimo, también como una reprienda, porque no sabía qué podía jalar esa persona. No sabía si podía jalar, por ejemplo, salud, enfermedad y, por supuesto, salir afectado. Por eso eran reprendidas las personas que no tenían que no eran merecedores ante este conocimiento, ya que es una planta que podía materializar, como acabo de mencionar, todo lo denso o infortunios para la comunidad. Entonces, sí tenían cuidado al momento de solicitar algo, que hoy en día se puede decir que ya no se toma en cuenta, pero que todavía sigues materializando espiritualidad o densidad. Y también en esa parte divina, en nuestro peciel, nuestro tabaco era utilizado, por ejemplo, para las grandes divinidades. Yo creo que fue utilizado por todas las divinidades, por esas divinidades como para honrarlas. Principalmente, o dentro de la lista que está Cihuacóatl, la mujer serpiente, que era de alguna manera una divinidad que también estaba asociada con los partos y estaba asociada, por supuesto, a las lecturas, a estas lecturas de maíz y que debía siempre ofrendarse tabaco. Si no había tabaco, era como una ofensa, si no había peciel para esta divinidad. Pero también se le ofrendaba a Xochipilli, donde también está en su cuerpo la figura en relieve del peciel o del tabaco, por ese poder enteógeno que tiene, y por supuesto también era para Xipetotec. Recordemos que Xipetotec representaba el desollado, el desencarnado, y era ofrendado para problemas, ¿cómo se llama?, de piel, como la psoriasis o cuando había escamas. Recordemos que Xipetotec está en el rumbo de Cihuatlampa, acompañado de alguna manera con Tlazonteotl. Entonces hablaba que la piel, cuando tenía este tipo de escamaciones o psoriasis, era porque se estaba evidenciando por un trasfondo de que había provocado algún tipo de en la psoriasis representa una enfermedad venérea, y esta enfermedad venérea se le pedía a Tlazonteotl, la gran movedora de inmundicias, ese pecado, no bueno, el sinónimo de pecado que que se había provocado. Y por supuesto también se les daba tabaco, se los ofrendaba a Ijekal, al dios del viento, para que los aires fuesen más aromáticos, que limpiaran todo el ambiente. Y también, también los tlaloques, como ahorita que ya va a llover, a las enfermedades frías como la artritis, la gota y todas esas enfermedades también se le ofrendaba porque son enfermedades frías, y como esta es una planta de fuego, era de gran ayuda, o es de gran ayuda hasta el día de hoy, porque también era utilizada en todo tipo de componentes, por ejemplo, baños, enemas, infusiones, fumado, tomado, vaya, mucha gama que tiene esta planta medicinal del desierto. Por otro lado, también era ofrendado para Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Pero hay que frenar nuestras mentes, no era para la guerra. Recordemos que eran batallas floridas, es decir, para encontrar soluciones ante temas que posiblemente no se encontraban, emanar a uno
la proyección para poderlo materializar o evocar. Entonces se le daba, recordemos que es el de la voluntad, Huitzilopochtli, o este rumbo que también está asociado con la enfermedad, con la transformación de alguna manera. Por supuesto, cómo no mencionar que también se le rendía culto a Zipactonal, del lagarto, me parece, y por supuesto a Oxomoco, que es dos serpientes o dos caudales de agua. Bueno, estas dos divinidades que estaban representando la astrología, la magia, las mancias, el tejido de lo que va entretejiendo el universo, obviamente se le daba un poco o se les veneraba con tabaco a estos dos grandes seres, digamos, porque son como la energía Ometeo, porque Zipactonal podría estar representando Ometecutli, dualidad hombre, Oxomoco, la dualidad mujer, de alguna manera. Entonces, que viene siendo Ometecutli o Mecihuatl. Entonces, estas dos divinidades también se le veneraba, o se le venera, hoy en día se le venera un poquito más obviamente, con el tabaco. Como se pueden dar cuenta, el tabaco tiene gran profundidad, un trasfondo curativo, medicinal, religioso, espiritual, que podemos encontrar al fumarlo de manera consciente. Ay, déjenle quito porque ya voy por el pan. Y por supuesto ya se está oscureciendo. Y ya para finalizar, por supuesto que también era otorgado un poquito de ese tabaco. ¿Para quién? Obviamente para la abuela Tosi. La abuela de los baños, también se le ponía el tabaco, también se utilizaba en maceraciones para la limpieza orgánica de esta cosmogonía. Y por supuesto para viajar, por supuesto no podía faltar el puro o el tabaco. De alguna manera el puro ha tenido un protagonismo muy espiritual, del cual se debe medir lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se proyecta. Con esto terminamos el video de hoy, espero les haya gustado, dejen los comentarios, nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Yo le doy las gracias,